Las personas con condiciones especiales representan el 15% de la población mundial. Cuando hablamos de este tema en niños podemos abordar varias temáticas y una de ellas es la crianza, que si bien en un momento puede parecer algo difícil y tedioso, con las herramientas y la información necesarias sobre esta condición podemos convertir este proceso en algo positivo y enriquecedor. Yo soy Carolina Borrero y hoy en Camina Conmigo estaremos hablando acerca de niños con condiciones especiales. Hola a todos, hoy nos encontramos con Isabel Cruz, ella es psicóloga de la Universidad del Valle, especialista en neurodesarrollo y también con magíster en psicología de la salud y de infancia. Bienvenida Isabel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ti muchas gracias por la bienvenida cordial y la invitación que siempre me hace. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los niños con condiciones especiales o trastornos en su neurodesarrollo. Ustedes dirán, ¿eso qué es? ¿Cómo así? No entiendo nada. Pues bueno, ahorita Isabel nos va a explicar qué o cuáles son las condiciones especiales o los trastornos de neurodesarrollo que algunos niños pueden presentar. Claro que sí, Carolina. Bueno, los trastornos en el neurodesarrollo o las condiciones especiales, para que lo pongamos un poquito más accesible a todos, se caracterizan porque en los niños suelen generar diferentes tipos de comportamientos nuevamente. Por ejemplo, en uno de nuestros anteriores programas hablábamos de una de las condiciones que se ha venido a conocer un poquito más, que es el autismo. Pero también hay otras condiciones que generan esas variaciones en los niños. Por ejemplo, una persona que pueda tener discapacidad intelectual, que anteriormente se llamaba de manera peyorativa retraso mental, y digo peyorativa pues porque eso es muy ofensivo, a nadie le gusta que le digan así, a pesar de que tiene una condición en su coeficiente intelectual que hace que comprenda diferente el mundo. También están, por ejemplo, otro tipo de condiciones de variación en el desarrollo, como el trastorno del espectro autista, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que también es uno de los más conocidos. Exacto. Y pues suelen decir las profesoras, ay, es que es un niño hiperactivo, es que es un niño desatento y demás. Pues bueno, ellos también hacen parte de esa población que tienen condiciones diferenciales en su neurodesarrollo. Y bueno, también podríamos hablar de otras que son un poco más específicas y que no comprometen tanto como la convivencia en lo social, sino en lo académico. Hay niños que suelen tener, por ejemplo, trastornos específicos de aprendizaje, como por ejemplo, trastorno para leer, para escribir, para calcular, algunos con dislexias y otras afecciones que por supuesto entran en esta categoría de la que estamos hablando hoy, Caro. Ok, bueno, qué interesante, qué montón. Sí, y eso que mencioné solo algunas, las más conocidas. Que son solamente, digamos, el Asperger o de los niños que tienen, como coloquialmente le dicen, hiperactividad, pero miren que hay un montón. Bueno, y en el caso de que nosotros empecemos a identificar esos comportamientos diferentes en nuestros hijos, ¿qué debemos hacer? ¿A qué profesional debemos acudir? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, siempre, Carolina, debe ser un canon o una regla general buscar a las personas que han estudiado este tipo de población y que pues tienen su formación en el área de la salud. Lo que normalmente se hace, o sea, como el conducto regular, es que en las citas con medicina general se les cuente al médico que tenemos de pronto preocupación porque nuestro niño habla raro o porque nuestro niño, por ejemplo, cuando ya esté escolarizado, es que no aprende, doctor, es que definitivamente le enseño de 1000 formas y no ha logrado hacerlo. O, por ejemplo, decirle también al médico general, no doc, es que lo que pasa es que mi niño no se queda quieto y en el colegio me llaman todo el tiempo porque es que es el que cansa, el que arma el despelote en el salón y demás. Y el médico a su vez hace la remisión a psicología. La psicología en términos generales hace como una exploración más a fondo de si puede ser algo más comportamental que puede tratarse con terapia y con otros cambios en el ambiente, o si ya se trata de algo más especializado
y hará su remisión a neuropsicología o a neuropediatría o psiquiatría infantil. Vean que eso es muy importante, eso que nos mencionas, Isabel, porque a veces es simplemente temas del comportamiento, ¿no? Correcto. Y entonces como padres pensamos que es algo, pues algún trastorno o algo, y es simplemente que no estamos aplicando las herramientas que nuestro hijo necesita para su adecuado comportamiento. Bueno, Isabel, y le preguntamos a los padres de qué manera ellos creen o piensan que se deben crear unos niños con condiciones especiales, y esto fue lo que nos compartieron. Es diferente por la capacidad que le falta a él. Por eso le digo que ya de ahí depende de uno, de la moralidad que uno aplique hacia ellos, del amor y el cariño que les ofrece. Pero sí es diferente. Depende de la gravedad de la enfermedad. Si la enfermedad no es tan grave, se debe manejar de la misma manera como se manejan los otros hijos. Pero por eso te digo, depende de la gravedad de la enfermedad. Bueno, en ciertas formas debe de crearse normal. Y explico esto. Debe ser criado como un niño normal en el hacerle entender a él que él puede hacer muchas cosas. Porque es que muchas veces hay niños que tienen un problema y los padres o los familiares o los vecinos se lo hacen ver aún más grande. Pues su crianza, pues por lógica va a ser un poco especial, no va a ser la misma un niño normal. Pero pues sí creo que deberían crearlos de la misma manera. Pues siguen igual siendo niños. Su madre siempre lo va a querer, igual que su padre también, ¿no? Bueno, Isabel, mira que de aquí me surge una pregunta, y es de pronto una creencia, y es: ¿estas condiciones son enfermedades? Buena pregunta. Fíjate que por la definición de enfermedad, que me parece importante primero darla, vamos a llegar a la conclusión si lo es o no. Una enfermedad se define como una afección que compromete nuestra vida orgánica o mental y que requiere un tratamiento o cura, y que la enfermedad, cuando se le da, por ejemplo, el tratamiento, va a desaparecer. En este caso, entonces, tenemos que ser conscientes que los niños o las personas que tienen una condición en su neurodesarrollo no están enfermos, en tanto no se les va a suministrar una cura y van a dejar de ser como son. ¿Sí? Son condiciones. Por ejemplo, y puede que se salga un poco del tema, pero me parece siempre importante colocarlo de esta forma, es similar a las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heteronormativa. Anteriormente considerábamos, por ejemplo, que una persona homosexual estaba enferma. Obviamente el avance de la ciencia nos ha permitido entender que no está enfermo y que por más tratamientos o curas que se le van a dar, pues él no va a dejar de ser homosexual. Lo mismo pasa con las personas o con los niños que tienen condiciones en su neurodesarrollo. Si tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, él no va a dejar de tenerlo, pero por supuesto se le pueden dar apoyos para que pues mejore un poquito más en términos de, bueno, concéntrese mi hijo en el colegio, vamos a hacer esta tarea juiciosos y demás. O sea que, para responder tu pregunta, y espero haberlo hecho bien, Carolina, no hablamos de enfermedades, hablamos de condiciones o variabilidades en neurodesarrollo. Bueno, eso me parece muy importante. Isabel, y para estos niños, también respondiendo a la pregunta que se le hizo a los padres, para que tú nos lo verifiques, ¿se deben criar de una forma distinta o igual a los otros niños que no tengan esas condiciones? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer siempre salvedades. Es decir, dijimos que no es una enfermedad, pero sí reconocemos que es una condición variable. O sea, no es normal que todos los niños del mundo se comporten de tal forma, ¿no? En ese sentido, hay que tener mucha cautela en nuestro acompañamiento como padres. ¿Por qué? Porque en muchos de los procesos de aprendizaje, como por ejemplo lo moral, lo ético y demás, creo que todos debemos ser criados de la misma forma, respetándolos, amándolos, acompañándolos, entendiéndolos, porque son seres que piensan, sienten y demás. Pero, por supuesto, en otros aspectos, como por ejemplo las habilidades adaptativas, que no son otra cosa que los comportamientos que aprendemos nosotros, por ejemplo, para vestirnos, bañarnos, alimentarnos y demás, sí debemos de tener la consideración de qué variabilidad tiene nuestro hijo. Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene discapacidad intelectual
y yo sé que él se demora un poquito más en comprender cómo tiene que vestirse, pues yo no le puedo exigir, como le exijo a mi hijo, que no la tiene. Tengo que tener esa consideración y darle los apoyos para que logre hacerlo, ¿ves? Entonces, creo que concreto la idea así. Seamos padres siempre amorosos, respetuosos en lo ético y en lo moral, enseñándoles como a todos nuestros hijos lo que es socialmente aceptable y que lo que nosotros creemos que está bien, ¿no? Y en términos de lo otro, de lo académico, de lo adaptativo, por supuesto consideremos las diferencias para darles el apoyo. Wow, Isabel, qué valiosas estas recomendaciones. Y aquí les vamos a compartir otras herramientas para crear a nuestros hijos con condiciones especiales desde la crianza positiva. Estas herramientas normalmente, como tú decías, es importante aplicarla con todos nuestros hijos, con todos los niños, pero en especial con esos chiquitos que requieren un acompañamiento como más especializado. Isabel, tenemos una pregunta y es, hemos escuchado muchísimo que cuando los niños tienen THDA, ¿así se dice? Sí. Cuando los niños tienen esta condición, muchas veces los medican y en el colegio, sin la profesora tener los conocimientos, dicen es que el niño es hiperactivo y como que lo diagnostican. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Porque sé que hay muchos niños que en este momento están medicados por THDA y ni siquiera a veces han pasado por un especialista. Bueno, eso es supremamente delicado, Carolina, porque ni siquiera nosotros aquí en Colombia, como profesionales en psicología y con las demás posgrados que podamos tener, tenemos autorización del Ministerio de Salud para dar este tipo de tratamientos farmacológicos. Los únicos que tienen la autorización en términos de lo legal y del Ministerio de Salud son los médicos, preferiblemente psiquiatras, ¿sí? No todos los niños con TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad necesitan Ritalina o necesitan ser medicados. Incluso algunos estudios que estuve revisando el día de ayer, encontré que los efectos adversos o contraproducentes de la medicación de niños con TDAH suelen ser peores a los beneficios que puedan tener. O sea que no todos los niños lo requieren y es supremamente importante que nosotros también, pues Carolina, como padres responsables y como sociedad responsable nos eduquemos un poquito al respecto y dejemos de ir a la farmacia a decirle al de la farmacia, por favor, que nos dé algo para la gripe, pues ahora mucho más con estas condiciones, ¿sí? O sea, no cualquiera y mucho menos pues los profesores, aunque son muy buenos en su profesión, pues no tienen la licencia para hacerlo. Sí. Así es. Vean, ustedes como padres, nosotros como padres, como decía Isabel, es importantísimo que no mediquemos a nuestros hijos sin un conocimiento previo, o sea, sin la asesoría de un especialista y, como lo decía Isabel, de un psiquiatra en especial. Muchísimas gracias, Isabel, por esa información y de todo tu conocimiento y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ay, es con mucho amor y mucho gusto. Gracias a ti por el ambiente y pues también por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí presentes, aprendiendo cada vez más acerca de la crianza y el cuidado de los niños. Lastimosamente esto fue todo por hoy, aquí en Camina Conmigo, y nos vemos en un próximo capítulo.